Si me preguntasen quién es Guillermo Hernández, mi respuesta clara sería un motivado de la vida. Igual os parecerá una respuesta un tanto ridícula, pero de verdad creo que es la forma que mejor me define. No me puedo definir por mi trabajo, pues he intentado muchas cosas a lo largo de estos años. Tampoco me puedo definir por mi estado de ánimo, porque cada semana, día e incluso hora tengo un estado de ánimo diferente. Lo que sí que puedo hacer es definirme por mi actitud hacia la vida, cómo afronto cada día y mi forma de ver las cosas. Y ahí te puedo decir que soy el tío más motivado que puedes conocer. Me levanto de la cama cada día con ganas de comerme el mundo. Exprimo cada hora, minuto y segundo para sacarle el mayor provecho a cada día de mi vida. Disfruto del esfuerzo y sacrificio que hay detrás de cada proyecto y le echo en las horas que haga falta para que se pueda hacer realidad. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche es un auténtico no parar. Trabajo, llamadas, reuniones y llega la noche y me voy a la cama orgulloso de todo lo que he hecho, de los pequeños pasos que he hecho para avanzar hacia mis objetivos y de cómo poco a poco estoy avanzando en el camino de mi vida. ¿Y por qué hago todo esto? Te preguntarás. Pues si te soy sincero, no lo sé. Podría venir diciéndote que estoy persiguiendo el propósito de mi vida, que estoy persiguiendo los sueños que tenía desde pequeño, pero te estaría mintiendo. De hecho, te puedo decir que no creo ni en sueños grandes, ni en objetivos ambiciosos, ni nada por el estilo. A mi parecer, eso es simplemente romantizar una vida que muy pocos pueden conseguir. A día de hoy no tengo muy claro el porqué de todo lo que hago. Simplemente lo hago por satisfacción, por mero orgullo propio. Me gusta saber que estoy avanzando en la vida, que no estoy de brazos cruzados esperando a que venga la oportunidad, sino que estoy yo ahí fuera buscándola sin descanso. Y mientras tanto, aprovecho y disfruto de todo lo que hago y de todas las competencias y habilidades que soy capaz de adquirir en todo ese camino. Pero Guillermo, a mí me han dicho que antes de nada tienes que conseguir el porqué de lo que haces. Bueno, yo tengo el cómo, no el porqué. Yo sé qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo para poder seguir avanzando, pero todavía no tengo claro hacia dónde avanzar. A mi parecer, encontrar el porqué se resume a encontrar tu propósito de vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido contigo mismo y con todos los que te rodean? Y como te podrás imaginar, responder a todas estas preguntas es un poco más complicado de lo que parece. Y si no, pregúntaselo a ChatGPT que ya verás la respuesta que te suelta. En el episodio de hoy me quería manchar un poco las manos y contaros un poco acerca del propósito de vida. Y para empezar, quería leeros un escrito que hizo aquí el señor Guillermo Hernández en un día de mucha inspiración. El escrito dice así: ¿de qué va la vida? Muchas veces nos preguntamos, ¿de qué va la vida? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el sentido de vivir? Como te podrás imaginar, pregunta de tal magnitud requiere de una respuesta a la altura. Una respuesta que me atrevería a decir nadie tiene. Creo que realmente respuesta a tal pregunta es tan individual que nadie es capaz de responder por ti. El sentido de vivir, el propósito de vida, es algo que solo tú puedes saber. Y es ahí, en ese momento, en que nos damos cuenta de la individualidad de esta pregunta, cuando tenemos que embarcarnos en nuestro propio camino hacia esa respuesta. Requiere coraje, sí. Requiere valentía, tiempo y dedicación, sí. Pero es que estamos hablando de quizás el enigma más complejo y a la vez importante de tu existencia. Si vives, tiene que haber un porqué. Sin ese porqué, ¿por qué deberías vivir? ¿Cuál sería el sentido de estar aquí, en vida? Sinceramente, no tengo unas pautas claras de cómo embarcarse en este camino. Sinceramente, no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo, pero lo intento. Busco herramientas, alternativas, fuentes de conocimiento que me lleven un poquito más cerca de la respuesta que tanto ansio. Escuchar las opiniones de los demás, buscar información e inspiración en otros puntos, dedicarle el tiempo y el esfuerzo que tal pregunta necesita. En mi opinión, creo que cada uno de nosotros tiene un porqué de vivir, y en ese porqué tenemos un franco personal y otro social. Por supuesto, el porqué ha de servirnos a nosotros como personas, para satisfacernos y nutrir nuestra alma. Pero somos seres sociales y comunitarios, y dentro de nosotros es tan importante el yo como el nosotros. Encontrar respuesta a qué es la vida es complejo, y no soy quien para responder por ti. Lo único que puedo hacer para ayudarte es darte ánimos, inspirarte y ayudarte a embarcarte en un camino personal, y de la misma manera hacer de ejemplo y mostrarte el mío de forma transparente. Yo tampoco sé de qué va la vida, pero tengo esperanzas de poder tener una respuesta concisa en algún momento de mi vida. Mientras tanto, intento vivir paso a paso, con alegría y entusiasmo, y sobre todo,
con ganas de comerme el mundo. Agradecido de todo lo que fui, soy y seré. De toda la gente que me rodeo, de dónde estoy y del trabajo que he hecho para llegar a ella. Agradecido de vivir. Empieza tu camino personal. Persigue tu propósito de vida. No te puedes hacer la menor idea de en qué lío me he metido haciendo este episodio. ¿Qué es la vida? ¿En serio, Guillermo? ¿Pretende responder a tal pregunta cuando las mentes más ingeniosas y los mayores genios de nuestra historia han intentado buscar específicamente esta respuesta y no la han encontrado? Pues sí que pretendo meterme en este lío, pero no pretendo encontrar respuesta a lo que es la vida, como decía en el texto. La respuesta a esta pregunta es propiedad de cada uno de nosotros. Yo no soy nadie para decirte cómo tienes que vivir ni cuál es tu propósito en la vida, pero por otra parte me declaro un auténtico amante de la vida y me gustaría proporcionaros información para ayudaros en la búsqueda de esta respuesta. Desde ya, deciros que no pretendo daros una respuesta, sino contrastar diferentes puntos de vista y daros mi opinión más sincera y honesta acerca de esta pregunta. Empecemos desde lo más sencillo. ¿Qué es la vida para un científico? Desde un punto de vista biológico, la vida es esa cualidad que diferencia a los seres vivos de la materia inorgánica. Tanto los humanos como los animales, las plantas o las bacterias crecen, se desarrollan, se reproducen y tarde o temprano se mueren. Los organismos vivos se desarrollan a través de unas reacciones biológicas por las que utilizamos energía y creamos moléculas que nos ayudan a seguir viviendo. A esto se le llama el metabolismo. La biología incluso intenta describir el origen de la vida con teorías como el caldo primigenio o la teoría evolutiva de Charles Darwin. Estas teorías sugieren que el origen de la vida empezó con moléculas muy pequeñas allá en los océanos y en un intento de sobrevivir, desarrollarse y seguir evolucionando, se fueron adaptando al medio en base a lo que es la selección natural de la teoría evolutiva. A medida que se iban reproduciendo, esas pequeñas especies o individuos que se adaptaban mejor al medio eran los que conseguían sobrevivir y seguir desarrollándose. Y con el paso del tiempo, las especies adquirían nuevas características en base al medio ambiente para tener una mayor probabilidad de supervivencia. En pocas palabras, para un biólogo somos materia orgánica capaz de utilizar la energía y otros compuestos orgánicos para crecer, desarrollarnos y adaptarnos a un entorno para poder seguir sobreviviendo y creciendo como especie. Desde un punto de vista filosófico, la vida no se centra solo en la biología. Para un filósofo, la vida es existencia. Han habido muchas corrientes filosóficas en torno a este tema, así que intentaré ser lo más generalista y breve posible. La vida filosófica también habla sobre términos como la autoconciencia o las experiencias subjetivas. No es solo evolución y desarrollo para tener un equilibrio en el planeta en el que vivimos, sino que también tiene que haber algo subjetivo dentro de nuestro cuerpo o alma que nos dé ese sentido del vivir. René Descartes, filósofo francés, sugiere un dualismo entre el cuerpo y la mente o el alma. Esta perspectiva abre la idea de un mundo físico que se conecta con nuestro mundo real a través de la interacción entre lo que es el cuerpo, nuestra expresión física y la mente, todo lo que pasa en nuestro mundo interior. Para muchos filósofos, la cuestión de la vida está muy enfocada a términos como la moralidad o los valores. ¿Qué hace que una vida sea buena o valiosa? ¿Es el placer, la virtud, la felicidad? Otros filósofos como Albert Camus muestran una idea de vida totalmente distinta. Como representante del absurdismo, Albert Camus decía que la vida en sí misma no tiene un significado inherente y que no merece la pena intentar buscarle un sentido. La vida es absurda, pero eso no quiere decir que no merezca la pena vivirla. Por último, tenemos a Nietzsche o a Jean-Paul Sartre, que dicen que la vida no tiene un propósito como tal, sino que es responsabilidad del individuo el buscar un sentido y un propósito para su vida. En pocas palabras, podemos decir que todas estas corrientes filosóficas no intentan buscar una respuesta concisa a esta pregunta, sino adentrarse en el cuestionamiento de la existencia y el propósito. Muchas interpretaciones y reflexiones distintas, incluso algunas totalmente contrarias la una de la otra. Desde un punto de vista religioso, y teniendo en cuenta que se está hablando un ateo de cabo a rabo, la vida es un don de Dios y tiene un propósito divino. En la mayoría de religiones, la vida terrenal es temporal y una preparación para la vida que hay más allá de la muerte. Hay muchas religiones en el mundo y cada una tiene sus diferencias y sus similitudes, pero si hay algo en común entre todas ellas es justamente eso, la búsqueda de una vida eterna y encontrar el propósito de la vida terrenal en base a lo que hay más allá de ella. Como habéis podido observar, hay muchas formas de intentar explicar de qué va la vida. Y de una forma u otra son todas igual de válidas. Hay teorías más fuertes que otras, con más evidencia que otras, pero a día de hoy no tenemos la suficiente evidencia como para poder decir que una
es más certera que la otra. De hecho, la opción más aclamada va muy de la mano con la época de la historia, la mentalidad o en qué momento de la vida te encuentres. En su momento, la religión jugó un papel muy importante explicando el sentido y el propósito de la vida. Y hoy lo hace la ciencia y la filosofía. ¿Cuál es más válida? No lo sé. Y aquí volvemos una vez más a la pregunta del millón. ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y con qué propósito? Antes de daros mi más sincera opinión, quería poneros un poco en contexto de quién soy y de dónde vengo. Soy ateo, sí, por lo que ya podréis intuir que no voy a respaldar la religión como forma de encontrar un sentido y un propósito a la vida. Y no solo eso, sino que soy ingeniero y amante de las ciencias. Por lo que lo quiera o no, voy a estar un poco influenciado por esa rama de la vida. Para mí, la vida, partiendo de una macro perspectiva, es decir, mucho más allá del individuo, es una forma que tiene cada especie, incluidos los humanos, para poder desarrollarnos, para poder seguir evolucionando y adaptarnos al medio ambiente en el que vivimos. En esta perspectiva no nos diferenciamos mucho de otras especies como son animales, plantas o incluso microorganismos. Somos creados, nos desarrollamos, nos reproducimos e intentamos hacer el bien por los de nuestra especie para que ellos también puedan seguir sobreviviendo y hacemos lo que podamos para que nuestra especie siga desarrollándose y evolucionando a través del tiempo. Nuestro cuerpo está lleno de reacciones químicas, biológicas, de sensores, con el único objetivo de aumentar nuestra probabilidad de supervivencia y desarrollo. El amor materno, el miedo, el estrés, son todos mecanismos para aumentar la probabilidad de supervivencia y que nuestra especie pueda seguir sobreviviendo y desarrollándose. Ahora bien, me niego totalmente a aceptar que la vida es tan solo un juego en las que las reacciones químicas y biológicas juegan el único papel. Creo que no todo en la vida se puede explicar por medio del mundo científico, y es ahí donde entra el propósito de vivir. Para mí, el propósito de vivir es encontrar la felicidad de uno mismo, y con felicidad no me refiero a estar feliz. Estar feliz es algo momentáneo, que va y viene dependiendo de muchos factores externos. La felicidad es casi como un mantra, que se queda contigo si las patas que la sostienen están ahí. ¿Y cuáles son esas patas que sostienen esa felicidad de la que hablas? Bueno, pues la felicidad, a mi parecer, se sostiene por dos principales patas: el individuo y el entorno que nos rodea. Por una parte, la felicidad debería estar alimentada por el orgullo propio, el sentido de autorrealización, el compromiso, el sacrificio, todo lo que nace dentro de ti, el seguir aprendiendo, la mejora continua y el estar orgulloso de lo que vas haciendo poco a poco. Pero también creo que todo eso no es suficiente para poder alimentar una felicidad duradera y estable. Como seres comunitarios que somos, también tiene que haber un sentido grupal, la caridad, ayudar a los demás, querer dejar un legado y un mejor mundo del que nos encontramos. Todo eso nos ayuda de alguna forma u otra a llegar a ese estado de felicidad. Una felicidad que se sujeta ante esas dos patas y que cuando falta una de ellas, la felicidad se cae en picado. Resumiendo todo un poco, la vida es aquello que tú quieres que sea y el propósito es eso que tú quieres conseguir de aquello que llamas vida. Yo hoy te he mostrado aquí un poco las corrientes más populares de la historia de la humanidad reciente y también te he dado mi opinión más sincera y humilde acerca de este tema. Pero una vez más, la respuesta a esta pregunta solamente la tienes tú. Yo te podré proveer la información o hacerte las cosas un poco más fáciles, pero eres tú quien tienes que hacer los deberes. Adentrarte en tu mundo interior, conocerte de verdad y averiguar qué es lo que quieres hacer en esta vida. Y hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene vendremos con mucho más y mejor. Y mientras tanto, no olvides en darnos las 5 estrellas en Spotify, seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de senspodcast _ y como a mí más me gusta, recomendárselo a tu familia y amigos.